El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez un bosque hermoso y lleno de vida. Entre los muchos árboles del bosque, había uno que parecía especial. Era un árbol grande y majestuoso, con ramas que se extendían hacia el cielo y un tronco espantoso y fuerte. Sin embargo, lo que lo hacía realmente especial era el hecho de que, lentamente, estaba cobrando vida. El árbol, al principio, no sabía qué hacer con su nueva vida. Estaba confundido, asustado y solo. No entendía por qué había cobrado vida y cuál era su propósito en la vida. Durante días, el árbol se quedó quieto y en silencio, contemplando su existencia y tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero con el tiempo, el árbol comenzó a explorar su nueva existencia. Descubrió que podía mover sus ramas y hojas, y que podía sentir la luz del sol y el viento en su piel. Descubrió que podía hablar con otros seres vivos del bosque, como los animales, las plantas y los insectos. Sin embargo, con la nueva vida del árbol llegaron nuevos desafíos. El árbol se cuestionaba constantemente su lugar en el mundo y por qué había sido elegido para tener vida. ¿Por qué él y no otro árbol? ¿Cuál era su propósito en la vida? El árbol también se enfrentó a conflictos con otros seres vivos del bosque. Algunos animales no confiaban en él y lo veían como una amenaza. Otros árboles se sintieron amenazados por su nueva vida y lo evitaron. El árbol se sintió solo y desanimado en ocasiones. Pero, a medida que el tiempo pasó, el árbol comenzó a comprender su propósito en la vida. Descubrió que había sido elegido para proteger el bosque y sus habitantes de los peligros que lo amenazaban. Había sido dotado de vida para ser un líder en la lucha contra aquellos que querían destruir el bosque y sus habitantes. El árbol comenzó a tomar un papel más activo en la protección del bosque y sus habitantes. Se unió a los animales y otros seres vivos del bosque para protegerlo de la tala de árboles y la contaminación. Habló con otros árboles y los ayudó a entender su importancia en la protección del bosque. El árbol descubrió que, aunque había pasado por muchos conflictos y dificultades, había encontrado su lugar en el mundo y su propósito en la vida. Estaba agradecido por haber sido elegido para tener vida y por poder proteger el bosque y sus habitantes. Pero, mientras incluso protegía el bosque, el árbol también aprendió que necesita cuidarse a sí mismo. Comenzó a prestar atención a sus necesidades, como la necesidad de agua y nutrientes para crecer fuerte y sano. Con el tiempo, el árbol se convirtió en una parte integral del bosque y de la vida de sus habitantes. Los animales y otros seres vivos lo vieron como un líder y un amigo confiable. El árbol se sintió orgulloso de haber encontrado su propósito y su lugar en el mundo, y estaba decidido a proteger el bosque y a sus habitantes por el resto de su vida. A medida que pasó el tiempo, el árbol se dio cuenta de que, aunque todavía enfrentaba conflictos y desafíos, había encontrado la felicidad en su vida y estaba satisfecho con su lugar en el mundo. Había aprendido que, aunque la vida podía ser difícil y complicada, siempre había una manera de encontrar su camino y cumplir su propósito. Con el tiempo, el árbol se convirtió en una leyenda en el bosque.
Los animales y otros seres vivos del bosque cuentan historias sobre el árbol que cobró vida y se convirtió en un líder en la lucha por la protección del bosque. Y aunque el árbol ya no estaba solo, siempre recordaba su momento de soledad y desesperación, y se aseguraba de que nunca hubiera un árbol más que sintiera lo que él sintió. El bosque y sus habitantes estaban agradecidos por el árbol que cobró vida y se convirtió en su protector. Y aunque la vida en el bosque siempre presentaba nuevos desafíos, sabían que tenían un líder confiable y dedicado en el árbol que había encontrado su propósito y su lugar en el mundo. Un día, mientras el árbol se encontraba en lo más alto de su poder, una gran tormenta se desató en el bosque. Vientos fuertes y relámpagos azotaban los árboles y los animales se refugiaban donde podían para no ser arrastrados por la furia de la naturaleza. El árbol que había cobrado vida sabía que tenía que proteger a los animales y las plantas del bosque, por lo que se colocó en el centro del mismo, extendiendo sus ramas lo más que podía para proteger a todos los seres vivos. La tormenta fue intensa y apareció horas, pero finalmente se calmó. Cuando el árbol abrió sus ramas, se dio cuenta de que algo había cambiado. Había una extraña energía en el aire y algo se había movido en lo profundo del bosque. Entonces, el árbol escuchó una voz que venía de la oscuridad. La voz era extraña, ronca y profunda, como si fuera la de un demonio. Árbol que ha cobrado vida, te desafío a un duelo, dijo la voz. El árbol no sabía qué hacer. Nunca había hablado o oído de algo como un duelo entre árboles y no quería poner en riesgo la vida de los seres vivos del bosque. Pero sabía que tenía que protegerlos, por lo que aguantó el desafío. El árbol se dirigió hacia la oscuridad del bosque y encontró un árbol que había estado oculto detrás de la niebla. Era un árbol oscuro y retorcido, con raíces afiladas y ramas afiladas que parecían garras. El árbol oscuro comenzó a atacar al árbol que había cobrado vida, lanzando ramas y raíces afiladas. Pero el árbol que había cobrado vida estaba decidido a proteger a los seres vivos del bosque, y luchó con todas sus fuerzas. La lucha fue intensa, pero finalmente el árbol que había cobrado vida prevaleció. El árbol oscuro desapareció en la oscuridad y la energía extraña que había en el aire desapareció. El árbol que había cobrado vida se sintió aliviado y feliz de haber protegido a los seres vivos del bosque. Pero al mismo tiempo, se preguntaba quién era el árbol oscuro y por qué lo había desafiado a un duelo. La pregunta lo atormentaba y dedicó a explorar el bosque en busca de respuestas. Lo que encontró lo dejó en shock. Había un grupo de hombres talando árboles y destruyendo el bosque. El árbol que había cobrado vida se dio cuenta de que el árbol oscuro era solo una manifestación de la codicia y la destrucción del hombre. El árbol que había cobrado vida sabía que tenía que hacer algo para proteger el bosque y a sus habitantes. Así que se puso en acción, organizando una defensa y llamando a todos los seres del bosque a su lado. La lucha contra los hombres fue larga y peligrosa, pero finalmente el árbol que había cobrado vida y sus aliados prevaleció. Los hombres se retiraron del bosque, y el árbol que había cobrado vida se quedó vigilante para asegurarse de que nunca más regresaran. A partir de ese momento, el árbol que había cobrado vida se convirtió en un guardián del bosque y de todos sus seres vivos. Había encontrado su propósito en la vida, y estaba decidido a cumplirlo hasta el final. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el árbol que había cobrado vida se dio cuenta de que su existencia no era infinita. A pesar de su gran poder, era solo un árbol y algún día moriría. La idea lo aterrorizaba, y comenzó a preguntarse qué pasaría con el bosque y sus habitantes cuando él ya no estuviera allí para protegerlos. Con el tiempo, el árbol que había cobrado vida se dio cuenta de que la vida era una bendición, pero también una carga.
Había aprendido mucho sobre sí mismo y su papel en el mundo, pero también había visto las limitaciones de su poder. Finalmente, llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era enseñar a otros árboles y criaturas del bosque a protegerse y cuidarse sensibles. Así, el árbol que había cobrado vida comenzó a impartir sabiduría y conocimientos a todos los seres del bosque. Les enseñaron cómo cuidarse a sí mismos y a sus vecinos, y cómo trabajar juntos para proteger su hogar. Con el tiempo, el árbol que había cobrado vida se hizo más viejo y débil. Pero no estaba solo, había dejado un legado de amor y sabiduría que viviría mucho después de su muerte. Los animales y plantas del bosque continuaron protegiéndose y cuidándose bajo condiciones, y el bosque floreció con una vitalidad y belleza que nunca había conocido antes. Y así, la historia del árbol que cobró vida llegó a su fin. Pero su legado continuó vivo en el bosque y en el corazón de todos aquellos que habían sido tocados por su amor y sabiduría. La historia del árbol que había cobrado vida se convirtió en una leyenda que pasó de generación en generación. Los niños se reunieron alrededor de hogueras para escuchar la historia de cómo un árbol había cobrado vida y se había convertido en el guardián del bosque. Pero con el paso del tiempo, los humanos volvieron a la carga. Una nueva generación de hombres había surgido, y estaban dispuestos a destruir el bosque en busca de riquezas y progreso. Tal vez habían oído hablar de la leyenda del árbol que había cobrado vida, pero no les importaba. Solo querrían sacar provecho del bosque. El árbol que había cobrado vida, o lo que quedaba de él, observaba impotente mientras los hombres talaban árbol tras árbol. Había enseñado a los animales y del bosque a cuidarse sensibles, pero no había encontrado una forma de protegerlos de la avaricia de los humanos. Pero una noche, el árbol que había cobrado vida tuvo una visión. Vio una joven que se acercaba al bosque con un corazón lleno de amor y compasión por todos los seres vivos. Sabía que ella era la elegida para salvar el bosque. El árbol que había cobrado vida envió una señal a través del bosque, y la joven respondió al llamado. Cuando llegó al bosque, el árbol que había cobrado vida le habló y le contó la historia del bosque y de cómo los humanos lo estaban destruyendo. La joven se comprometió a proteger el bosque y a luchar contra los hombres que querrían destruirlo. Con la ayuda de los animales del bosque, la joven comenzó a sabotear los esfuerzos de los hombres por talar los árboles. Escondían herramientas y equipos, y desviaban las rutas de los camiones que transportaban la madera. Pero los hombres no se rendirían tan fácilmente. Pronto, comenzó a sospechar de la joven y los animales que protegían el bosque. Comenzaron a buscar a los saboteadores, y la tensión entre los hombres y los animales del bosque creció cada día más. El árbol que había cobrado vida se sintió culpable por haber llamado la atención de los hombres sobre la joven y los animales del bosque. Pero la joven le aseguró que no tenía nada que temer. Había aprendido de los mejores, y sabía cómo defenderse. La joven y los animales del bosque continuaron luchando contra los hombres, pero pronto se dieron cuenta de que no pudieron ganar solos. Necesitaban ayuda. El árbol que había cobrado vida les recordó la historia del bosque y de cómo todos los seres vivos habían trabajado juntos para protegerse siempre. Les recordó que juntos eran más fuertes que separados. Con su guía y liderazgo, la joven y los animales del bosque se unieron con otros grupos que luchaban contra la destrucción del medio ambiente. Juntos, protestaron y presionaron a los gobiernos para que tomaran medidas para proteger el bosque y otros lugares naturales. Finalmente, después de años de intensa lucha, se perfeccionó un cambio significativo. El gobierno estableció medidas para proteger el bosque y otros lugares naturales, y se promovió la educación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
El árbol que había cobrado vida demostró con gratitud cómo la joven y los animales del bosque habían luchado para proteger su hogar. Había aprendido que no importaba lo grande o pequeño que fuera, todos podrían marcar una diferencia si trabajaran juntos. A medida que pasaron los años, el árbol que había cobrado vida vio cómo el bosque volvía a prosperar y a llenarse de vida. Los animales habían regresado a sus hogares y la tranquilidad había vuelto al bosque. La joven que había llegado al bosque años atrás para salvarlo, se había convertido en un líder de la lucha por el medio ambiente. Había inspirado a muchas personas en todo el mundo a luchar por un futuro sostenible. Y el árbol que había cobrado vida, había encontrado su propósito en la vida. Había sido testigo de la destrucción y la renovación del bosque, y había aprendido que la vida era preciosa y que había que cuidarla. Así que en cada noche estrellada, el árbol que había cobrado vida contaba la historia del bosque y de cómo todos los seres vivos habían trabajado juntos para protegerlo. Y todos los animales del bosque se reunían alrededor de él, sabiendo que el árbol que había cobrado vida siempre estaría allí para guiarlos y protegerlos. En el bosque de los arroyos cristalinos y los árboles majestuosos, vivía Diego, un joven apasionado por la naturaleza. Desde pequeño, Diego había un profundo sentido de amor y respeto por los seres vivos que lo rodeaban, y se había dedicado a explorar los rincones más recónditos del bosque para descubrir nuevas especies de plantas y animales. Un día, mientras caminaba por un sendero en el bosque, Diego se detuvo al notar algo extraño. Se abordó y descubrió una pequeña planta, casi marchita y sin vida. Sus hojas estaban secas y descoloridas, y no había signos de vida en ella. Diego no pudo resistirse a la idea de ayudarla, así que tomó su cantimplora y comenzó a mirar la planta, mientras le hablaba con cariño y le ofrecía palabras de aliento. Pasaron los días y Diego volvió a visitar a la pequeña planta, y para su sorpresa, había florecido en una hermosa flor que parecía agradecerle por su ayuda. A medida que el tiempo pasó, la flor comenzó a hablar con Diego. Él se apareció al principio, pero rápidamente se dio cuenta de que la flor tenía algo importante que decir. La flor explicó a Diego que el bosque estaba en peligro. La contaminación y la tala de árboles brotaron la vida de todas las plantas y animales del bosque, y pronto no quedaría nada de aquel lugar mágico que Diego tanto amaba. La flor le pidió a Diego que trabajara para proteger el bosque y preservar su belleza natural. Diego guardó la tarea y comenzó a trabajar increíblemente para concientizar a la gente sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Trabajó arduamente para plantar más árboles en el bosque y limpiar los arroyos contaminados. Pero pronto se dio cuenta de que necesitaba más ayuda. Se puso en contacto con otros jóvenes apasionados por la naturaleza y juntos formaron un grupo para proteger el bosque. Trabajaron duro para crear conciencia en la comunidad y presionar a las autoridades para que tomen medidas para proteger la naturaleza. Pero no fue fácil. Muchos no estaban preparados para escuchar y otros se burlaban de ellos. A veces, incluso recibían amenazas por parte de quienes estaban detrás de la tala de árboles y la contaminación. Pero el grupo de Diego no se rindió, y poco a poco comenzaron a ver cambios. Gracias al trabajo y la pasión de Diego y su grupo, el bosque comenzó a recuperarse. Las plantas y animales volvieron a florecer, y el bosque se llenó de vida una vez más.
la flor que había hablado con Diego se convirtió en su guía y amiga. Ella le mostró los lugares más hermosos y recónditos del bosque, y juntos trabajaron para asegurar de que el bosque fuera un lugar seguro y próspero para todas las especies que lo habitaban. Diego aprendió mucho de su amiga Flor. Mientras la noche caía sobre el bosque, el anciano árbol continuaba reflexionando sobre su papel en la vida y la naturaleza. Sabía que había mucho más que aprender y descubrir, y aunque temía los desafíos que podrían venir, también se sintió agradecido por tener la oportunidad de explorar más allá de su propia existencia. Con el paso del tiempo, el árbol se convirtió en un sabio anciano, respetado y venerado por todas las criaturas del bosque. Los animales vienen a buscarlo para recibir su sabiduría y consejos, mientras que los pájaros cantan canciones en su honor. Incluso los humanos que vivían en las aldeas cercanas se referían a él como un ser mágico y lo visitaban con frecuencia para pedir su bendición. Sin embargo, a medida que pasaron los años, el bosque comenzó a sufrir los efectos de la interferencia humana. Los árboles eran cortados para construir casas y barcos, los ríos eran contaminados y los animales eran cazados sin piedad. El anciano árbol sabía que algo debería hacerse para proteger a su hogar y a todas las criaturas que vivían allí. Así que convocó a una reunión con todos los animales y seres de la naturaleza en el bosque para discutir cómo podrían protegerse de los humanos. Después de largas discusiones, el árbol y los demás líderes acordaron formar una alianza para defender sus hogares y su estilo de vida. El anciano árbol lideró la lucha, movilizando a los animales y criaturas del bosque para resistir las incursiones humanas. Pero la lucha fue difícil y peligrosa, y muchos animales perdieron la vida en la batalla. A pesar de esto, el árbol nunca perdió la fe en su causa y siguió luchando por la protección de la naturaleza. Finalmente, gracias a su liderazgo y a la unidad de los seres del bosque, los humanos comenzaron a prestar atención y a cambiar su comportamiento. Comenzaron a tomar medidas para preservar el bosque y proteger a sus habitantes, y el bosque comenzó a recuperarse. Con el tiempo, el anciano árbol se convirtió en una leyenda en el bosque, grabado por su sabiduría y liderazgo. Aunque muchos años han pasado desde que comenzó la lucha, el árbol todavía mira hacia el futuro, sabiendo que siempre habrá nuevas batallas que biblioteca y nuevos desafíos que superar. Pero mientras siga vivo, nunca abandonará su deber de proteger la naturaleza y sus seres. De repente, un día, mientras el pueblo estaba ocupado recolectando frutas y vegetales de sus huertos, una extraña figura apareció en el horizonte. Era un hombre alto y delgado, vestido con ropas extrañas y llevaba consigo extrañas herramientas y artefactos. Los aldeanos, curiosos, se acercaron a él para ver qué hacía allí. El extraño hombre se presentó como un explorador de una lejana ciudad. Les contó que había venido en busca de un objeto mágico, un cristal de la naturaleza que poseía poderes extraordinarios, capaz de curar cualquier enfermedad o herida. Según su información, el cristal se encontró en algún lugar del bosque cercano. Los aldeanos, preocupados por la naturaleza, rechazando su petición, alegando que no estaban dispuestos a permitir que alguien pusiera en peligro el equilibrio del bosque y su flora y fauna. Pero el explorador no permitió un no como respuesta y comenzó a moverse por el bosque sin permiso. Los árboles y la naturaleza, enfurecidos por la presencia del intruso, comenzaron a moverse y a temblar violentamente. El explorador, confundido y asustado, intentó huir, pero fue detenido por una densa niebla que lo envolvió y lo dejó completamente desorientado. Cuando la niebla se despejó, el explorador se encontró en una parte desconocida del bosque, perdido y sin saber cómo volver. De repente, un pequeño animal se le adelantó y comenzó a hablarle en su idioma.
El explorador, sorprendido, se dio cuenta de que el animal era capaz de entender y hablar con él. El animal le explicó que había sido enviado por la naturaleza para guiarlo en su búsqueda del cristal mágico, pero que debía ser cuidado y respetar el equilibrio del bosque en su camino. El explorador, agradecido, prestó la ayuda del pequeño animal y juntos comenzaron su viaje a través del bosque. A medida que avanzaban, se encontraron con diferentes criaturas del bosque, todas con su propia sabiduría y conocimiento. El explorador aprendió sobre la importancia de la biodiversidad y el equilibrio de la naturaleza, y cómo su presencia en el bosque podría tener consecuencias desastrosas. Finalmente, después de un largo y agotador viaje, el explorador encontró el cristal mágico. Pero en lugar de tomarlo para sí mismo, dejarlo en su lugar y protegerlo para siempre. Entonces, se despidió del pequeño animal y de las criaturas del bosque y prometió nunca volver a interferir con el equilibrio natural de la naturaleza. La naturaleza, feliz de que se haya aprendido una lección importante, comenzó a florecer más que nunca antes. Y el explorador, que había aprendido a respetar y cuidar el mundo natural, se fue del bosque con una nueva perspectiva y sabiduría. Después del arrepentimiento cambió en el clima, la naturaleza comenzó a recuperarse lentamente. Los bosques que alguna vez estuvieron cubiertos de nieve ahora estaban llenos de vida y color. Los árboles volvieron a crecer y los animales regresaron a sus hogares. La tierra parecía estar viva de nuevo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los habitantes de la aldea comenzaron a notar cambios extraños en los bosques cercanos. Los árboles parecían tener una vida propia y se movían por sí mismos. Los animales se comportaban de manera extraña y se reunían en grandes grupos cerca de los árboles. Incluso la hierba parecía moverse como si tuviera una mente propia. Los habitantes de la aldea tuvieron una preocupación por lo que estaba sucediendo en el bosque y temían por su seguridad. Algunos comenzaron a cortar árboles para alejar a los animales y asegurarse de que no representaran una amenaza para ellos. Pero, cuanto más cortaban los árboles, más extraños se volvían los movimientos de la naturaleza. Un día, un anciano sabio de la aldea recordó una antigua leyenda sobre la naturaleza y los espíritus que la habitan. Según la leyenda, si los seres humanos no respetan la naturaleza, los espíritus de la naturaleza pueden tomar venganza. El anciano explotará a los habitantes de la aldea de que deberán dejar de talar los árboles y respetar la naturaleza si querrían evitar la ira de los espíritus. Pero no todos en la aldea creyeron en la leyenda y muchos continuaron tumbando árboles para sus necesidades. Esto enfureció a los espíritus de la naturaleza y comenzaron a manifestarse en formas extrañas y peligrosas. Un viento fuerte y destructivo sopló a través del bosque, los ríos se desbordaron y las plantas y los animales comenzaron a desaparecer. Los habitantes de la aldea se dieron cuenta de que habían cometido un grave error y que podrían hacer algo para enmendar su daño. Comenzaron a buscar una solución y finalmente encontraron a un anciano de una aldea cercana que podía comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Le suplicaron que intercediera por ellos y que les ayudara a salvar el bosque. El anciano viajó al bosque y comenzó a realizar un ritual para apaciguar a los espíritus de la naturaleza. Les pidieron perdón en el nombre de la aldea y les prometieron que cambiarían sus formas. Los espíritus de la naturaleza finalmente aceptaron las disculpas y comenzaron a retirar la ira que habían desatado. Poco a poco, el bosque volvió a la vida y la naturaleza comenzó a recuperarse. Los habitantes de la aldea finalmente comprendieron la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente. A partir de ese momento, se comprometieron a preservar y proteger la naturaleza para que nunca vuelva a suceder algo así. Después de la gran catástrofe,
La naturaleza se había recuperado lentamente gracias a los esfuerzos de los seres mágicos y los humanos que los apoyaban. Las áreas devastadas estaban reforestadas y los animales estaban comenzando a regresar a sus hábitats naturales. Pero a pesar de todos los esfuerzos, todavía había una amenaza latente. La compañía extractora de recursos aún tenía aviones para la región. Habían estado buscando maneras de volver a explotar la tierra y sus recursos, y no iban a dejar que un pequeño desastre natural los detuviera. El árbol hablante había sido el primero en darse cuenta de esto. A pesar de que había sido gravemente dañado en la catástrofe, se había mantenido fuerte y continuaba su trabajo de proteger la naturaleza. Pero ahora sabía que tenía que hacer algo más. Reunió a los seres mágicos y a los animales, y juntos formaron un plan para detener a la compañía extractora. Decidieron que lo mejor era tomar medidas drásticas y destruir el equipo y la infraestructura de la compañía para evitar que pudieran hacer más daño. El árbol lideró la lucha contra la compañía. Junto con los demás seres de la naturaleza, se infiltraron en la base de la compañía y destruyeron sus equipos y maquinarias. La compañía intentó resistir, pero no puede contra la fuerza combinada de los seres mágicos y los animales. Finalmente, la compañía se rindió y se separó de la región. La naturaleza estaba a salvo una vez más gracias a la perseverancia y el coraje de los seres mágicos y el liderazgo del árbol hablante. A partir de entonces, la región se convirtió en un santuario natural, un lugar donde la naturaleza florecía sin restricciones. El árbol hablante se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para los seres de la naturaleza, y su historia se contó durante generaciones como una lección de la importancia de proteger y respetar la naturaleza. Y así termina esta historia, una historia de amor, sacrificio, coraje y resiliencia, una historia que nos recuerda que la naturaleza es frágil y preciosa, y que todos tenemos la responsabilidad de protegerla y cuidarla.